John, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo Ekin Breakfast de Álava Emprende. Sabéis que Álava Emprende es la iniciativa impulsada por Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco a través de Vicaraba y Fundación Vital, pues para impulsar el emprendimiento y para seguir impulsando vocaciones emprendedoras en todo el territorio, ¿no? Llevamos ya un montón de años con esta iniciativa y llevamos también unos cuantos años ya, casi 3 si no me equivoco, pues realizando estos Ekin Breakfast que no dejan de ser pequeños espacios de reflexión para hablar desde el emprendimiento, pero desde aspectos más concretos de ese emprendimiento, ¿no? Por aquí han pasado distintos sectores, se habla a veces de ayudas y bueno, hay un espacio totalmente abierto a toda la comunidad emprendedora alavesa, que es muy potente. Os recuerdo que hace poco más de un año en un estudio independiente de Impact Hub aparecía como el territorio más emprendedor de todo el estado y bueno, pues queremos seguir testando toda esa actividad tan importante que hay. Hoy en concreto vamos a adentrarnos en un sector que quizás es de los que más ha sufrido en esta pandemia, pero que es un sector muy vivo, muy activo y que en concreto en Álava tiene una importante cantera de emprendimiento. Estamos hablando del sector cultural, ¿no? De ese sector cultural visto desde el emprendimiento y desde experiencias emprendedoras en ese sector que son muy ricas, ¿no? Hay una gran variedad, nos hemos encontrado con una gran variedad en nuestro territorio y aquí hoy tenemos la suerte de contar con 4 de estas experiencias y vamos a tener a 5, pero lamentablemente por un tema personal no puede estar Iker Ortiz de Zárate, de Ortzai, que desde aquí le enviamos un abrazo enorme y vamos a empezar por conocer alguna de estas experiencias. En concreto, vamos a hablar de conexiones improbables, ¿no? Tenemos ahí al otro lado de la pantalla y muy cerquita físicamente de donde estamos nosotros a Roberto Gómez de la Iglesia de Conexiones Improbables, ¿no? Conexiones Improbables es una iniciativa que ellos describen como una metodología de innovación abierta y colaborativa, artística y cultural, ¿no? Lo que se llama una innovación cruzada. Llevan muchos años con este proyecto y bueno, han llevado esas conexiones improbables mucho más allá de las fronteras de Álava, ¿no? Tenemos con nosotros a Roberto Gómez de la Iglesia, que es su responsable, que lleva muchos años, es un veterano, ¿no? De esto de la gestión cultural y además un perfil muy interesante, ¿no? Porque no muchas veces se encuentra un economista detrás de este aspecto de la gestión cultural. Así que nada, ongi etorri Roberto y tu tiempo para que nos cuentes vuestra experiencia. Gracias, Andrés. Muy buenos días a todas y a todos. Y un placer compartir este espacio con buenos y buenas amigas. Eh, a ver, sí, ya soy un veterano en esto de emprender en el sector cultural, en un territorio en el que no siempre ha sido fácil emprender en este sector, ¿no? Que sin embargo, es decir, tiene una riqueza de experiencias culturales y creativas en relación a la dimensión del territorio que normalmente no se ve en el propio territorio, pero que es muy alta la densidad de experiencias y de organizaciones que están aportando un gran valor al sector y que operan muchas veces en gran medida fuera, es muy alta, ¿no? Muy rápidamente voy a intentar explicar primero quiénes somos, qué hacemos y un poco una cierta trayectoria personal, porque yo creo que es lo que a veces es interesante desde el punto de vista del emprendimiento, sobre todo para aquellas personas que están escuchándonos y que pueden tener interés en emprender, ¿no? Supongo que también habrá personas que se dedican al fomento del emprendimiento, etcétera, y que pueda haber reflexiones que quizá puedan ser de interés o cuando menos responden a una experiencia vital, ¿no? Conexiones Improbables, aunque nuestra empresa se llama en realidad C2+I, Cultura, Creatividad, Innovación. C2+I, todo el mundo nos conoce por Conexiones Improbables, que empezó siendo una parte de nuestra actividad
pero que digamos somos uno de esos fenómenos en los que una de las marcas se acaba comiendo al propio nombre empresarial y todo lo que hacemos está bajo la denominación de conexiones improbables. Como su propio nombre indica, lo que hacemos es conectar y, conectar cosas que en teoría son improbables. Y va un poco ligado a esto que comentabas, Andrés, ¿no? Yo de formación soy economista. Hoy no es raro encontrar economistas en el mundo de la gestión cultural o en el mundo de la producción cultural o, por supuesto, de la distribución o de diferentes eslabones de la cadena de valor de los sectores culturales y creativos, ¿no? Pero hace muchos años, es decir, allá por el 84, cuando empiezo con mi primer emprendimiento, esto era muy raro, incluso se consideraba un tanto pecaminoso, ¿no? Es decir, la relación entre economía y cultura era una relación muy extraña. Yo siempre me he definido como un empresario cultural, no he tenido nunca problema en esta autoconsideración, a pesar de que en el sector cultural la autoidentificación de empresario siempre ha sido mala, pero es la realidad, y en diferentes etapas de mi vida he trabajado en ello, ¿no? Desde 2009 empezamos tras 25 años en un proyecto en el que estuve, del que fui promotor y que dirigí durante muchos años, que es Avide, que sigue existiendo, y que fue un importante emprendimiento en el sector y una importante referencia en el sector. En el 2009 empiezo con C2+I y con Conexiones Improbables. Al final, Conexiones Improbables es una organización que trabaja por la economía creativa y de alguna manera ya esa época en la que relacionar economía, cultura y creatividad era un problema y era pecaminoso, casi sufrió un efecto péndulo, sobre todo a partir en nuestro entorno del fenómeno Guggenheim, en que parecía que la cultura solo es relevante si tiene dimensión económica. Y he de decir como economista que esto no es así. Tenemos que reivindicar el valor cultural de lo cultural, de la cultura y el rol que juega en términos de identidades dinámicas, en términos emocionales, relacionales, de pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero es evidente que esa dimensión, esa visión de la economía de la cultura que ha evolucionado hacia una economía creativa es muy interesante desde el punto de vista del reconocimiento del emprendimiento. Durante mucho tiempo, en los 80 y los 90, teníamos que reivindicar la legitimidad de intervenir desde el sector privado en la cultura y, sin embargo, pues casi hoy hay que reivindicar la legitimidad del sector público, ¿no? En la cultura. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es trabajar en la economía creativa básicamente en 4 ámbitos. Uno que tiene que ver con ayudar a las organizaciones de los sectores culturales y creativos a mejorar su gestión y a ser más innovadoras. Y ahí hay desde festivales, equipamientos culturales, orquestas, pequeñas compañías de circo, etcétera, a las que ayudamos a ser más innovadoras y a mejorar. 2, desarrollo de territorios creativos. Ahí trabajamos desde muchas perspectivas, desde procesos de mapeado, por ejemplo, con una herramienta como Cultursistema, que tiene su origen en algo que nos es común a los que hoy estamos aquí también, que es Carrascan, y que ayuda a definir, ayuda a las organizaciones a poner foco y a definir políticas culturales más eficaces, o trabajar como trabajamos con gobiernos o con entidades de muy diferentes lugares, ¿no? Es verdad que nosotros sí que somos una organización pequeña, pero que trabaja en muy diferentes contextos geográficos y, pues no sé, los proyectos que hemos estado haciendo con el gobierno, con la SEGIP y el gobierno de Panamá, o Costa Rica, o Argentina, o Chile, o otros lugares, o proyectos europeos, etcétera. Una tercera, que es la que quizá más nos caracteriza y donde tenemos un nicho de actividad muy especializado, que es precisamente la de la fertilización cruzada entre sectores, ¿no? Y ahí es muy destacado todos los proyectos que hacemos de relación entre las artes, la cultura y la creatividad con el mundo industrial, con el mundo de la salud, con el mundo educativo, para hacer procesos de innovación. Y por último, toda nuestra actividad de formación, básicamente en las, digamos, 3 campos en los que creemos que somos, estamos más destacados, somos más especializados,
que es en el ámbito de la gestión cultural, en el ámbito de la intervención desde las artes y la cultura en contextos no artísticos y en general en innovación abierta y colaborativa. Solamente dos reflexiones que tienen que ver con el hecho de emprender, ¿no? Al final, yo trabajé mucho en el fomento del emprendimiento en los 90, he vuelto a trabajar bastante en el fomento del emprendimiento en los últimos años, y hay una cuestión que yo creo que es importante, que es entender que emprender significa arriesgar, significa, por supuesto, cumplir los proyectos y tus sueños, que a veces tardan muchos en llegar. Hay algunos de los proyectos que yo soñé hace más de 20 años que los estoy haciendo hoy, y eso significa que hay que tener capacidad de recorrido a largo plazo y que precisamente no estamos en un sector especialmente valorado, especialmente apreciado. Y esto tenemos que asumirlo. Es decir, sobre todo si estás en pequeñas organizaciones, es muy difícil que los entornos cercanos te valoren. Yo he de decir con toda tranquilidad del mundo que para nosotros se nos ha valorado más dentro, aquí, cuando hemos tenido un mayor reconocimiento fuera, ¿no? El hecho de que trabajemos a nivel internacional, estemos en proyectos europeos, seamos uno de los 13 primeros socios continentales reconocidos en la Unión Europea Bauhaus, ha sido importante también para luego, a veces, que esto ocurra adentro, ¿no? Y tenemos que trabajar más en el reconocimiento, primero, entre los agentes del sector, porque tenemos un gran potencial en Álava, y conseguir que realmente haya no solamente más recursos públicos, que esos son interesantes, sino tenemos que trabajar en tener una demanda, unos públicos que tengan una mayor, que valoren más lo que en definitiva se está haciendo en el propio territorio, ¿no? Hay en este momento muchas oportunidades, yo creo, para trabajar en el sector, sobre todo, por lo menos en nuestra experiencia, si consideramos el potencial transversal de la cultura, que la cultura no solamente tiene la capacidad de trabajar en el propio mercado cultural, sino que la cultura tiene una capacidad tremenda de interactuar con otros mundos, ¿no? Hay algunos más obvios, donde se ha trabajado más, como en el sector educativo, pero hay otros muchos mundos, ¿no? Hay muchas maneras de trabajar. La cultura tiene una capacidad de catalización creativa muy alta y tiene una capacidad de mover, de movilizar en general, no solamente conocimientos, emociones, sensaciones, percepciones, reflexiones, pensamientos, y esto es muy importante que lo activemos cada vez más, ¿no? Y en el discurso que empieza a desarrollarse, no solamente respecto a la importancia de la economía creativa y por tanto también del sector o de los sectores e industrias culturales y creativas, no nos gusta hablar solo de industrias culturales y creativas, hay muchas más cosas en el sector cultural, en el ámbito cultural, que industrias, hay un potencial tremendo. Lo que pasa es que hay que reconocer varias cosas. Por lo menos en mi experiencia profesional, sacar adelante proyectos en un territorio pequeño es complejo, hay que tener vocación de apertura, no tener miedo a salir ahí fuera y saber que la dimensión de nuestro territorio es la que es y que por tanto no podemos estar esperando lo que quizá el territorio a veces tampoco puede dar. Recuerdo siempre cuando me toca hablar de emprendimiento, dos conversaciones con Alfonso Gorroño Goitia, con quien tuve la posibilidad de compartir bastantes conversaciones en una época. Él fue uno de los fundadores del Grupo Mondragón y él siempre me decía, Roberto, ¿verdad que tan mal como lo habéis pasado, no lo vais a igual no lo vais a volver a pasar, ¿no? Y yo decía, hombre, lo hemos pasado muy mal, ha habido momentos muy duros, ¿no? Una trayectoria, pues yo creo que llevo 38 años cotizados en el sector, pues se pasan momentos muy duros, ¿no? También momentos maravillosos, y ha habido momentos fantásticos, y si uno sigue aquí es porque, y sigue emprendiendo, y sigue desarrollando proyectos nuevos, es porque tiene pasión por ello, ¿no?
y él me decía, me agarraba del brazo y me decía, Roberto, el infierno está por llegar. Entonces, esto es muy duro, pero es verdad que siempre hay, toda mala situación es susceptible de empeorar. Y hay que ser conscientes de que estamos en un sector frágil. A veces, en algunas ocasiones, organizaciones y profesionales muy precarias, pero es un sector frágil, pero es un sector con un potencial tremendo y que discursos como el de la Unión Europea en Bauhaus están abriendo unas posibilidades que hasta ahora no se han dado en Europa. Y por otro lado, recuerdo esa otra conversación que me decía, Roberto, nunca expliques a los demás todo lo que has trabajado para sacar adelante esto porque no te lo van a creer. Entonces, es absurdo, no hace falta explicar todo lo que trabajamos porque la gente normalmente no cree, ¿no? Siempre cuando las cosas van bien es porque has tenido suerte y si van mal es porque eras un inútil, ¿no? Pero es difícil, no estamos en el entorno que más reconoce los esfuerzos y el valor a veces, aunque se diga, el valor del fracaso. El fracaso, si fracasas te machacan, es así de triste, ¿no? No se reconoce fácilmente. En Álava ahora mismo hay, por ejemplo, para el sector cultural, los últimos años el propio Ayuntamiento de Vitoria ha lanzado un programa de formación, emprendimiento e innovación social que incluye a los agentes del sector cultural y creativo y que está dando muy buenos resultados. Ha habido experiencias como Transfoco y sí lanzo ya que para el propio sector va a haber algunas oportunidades interesantes en el Centro de Innovación Abierta y Transferencia Creativa que con apoyo de Vital y Diputación, entre otros, se va a poner en marcha este año, ¿no? Y donde va a haber programas específicos también de apoyo al sector que serán muy relevantes. Yo poco más que contaros, simplemente deciros que es posible. Cuando yo empecé con una empresa en el 2000, en el 84, era teóricamente una empresa imposible. Recuerdo un entonces técnico municipal que dijo no vais a durar ni 3 meses, aquella empresa sigue existiendo. Hemos empezado, tocó reinventarse, por lo menos a mí personalmente, nuevamente y funcionamos, estamos creciendo, estamos realmente contentos con los proyectos en los que estamos y sobre todo hay una máxima que algunos me habéis oído decir algunas veces, ¿no? Se puede ser pequeño y estar en el mundo y eso es una de las cosas que más nos apasiona ahora. Somos pequeños, pero estamos en el mundo y estamos trabajando hoy tenemos una reunión con Bruselas, pero mañana tenemos con Helsinki, luego tenemos con Santiago de Chile, y seguimos siendo pequeños, apostando por una ciudad como Vitoria y un territorio como Álava para realmente intentar, uno de nuestros lemas es aportar en lo que podamos, en innovar los modos de innovar. Pues Vías Crear, muchísimas gracias, Roberto. Muy interesante tus aportaciones. Es verdad que la experiencia es un grado, ¿no? Bueno, 38 años cotizados en el sector son unos cuantos, ¿eh? Sobre todo para contabilizar luego para la jubilación. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Sí es verdad que antes recordaros a todos los asistentes que podéis ir dejando preguntas porque luego vamos a hacer un pequeño diálogo, ¿no? Están surgiendo cosas muy interesantes que yo creo que van a ser muy interesantes de comentar entre todos y podéis, si queréis, ir dejando en la parte de abajo tenéis una sección de preguntas y respuestas o de chatear que nos podéis ir dejando las preguntas para luego poder realizarlas al final de las intervenciones. Nuestra siguiente invitada, Irantxu Leckue, creó hace poco, lleva unos cuantos años, alguno menos seguro que Roberto, pero unos cuantos años en el sector. Creó hace poco Argia, ¿no? Que ella misma define como un espacio de creación y exposición en construcción permanente, en blanco, que me encanta ese concepto, ¿no? Sobre todo para propiciar las condiciones, un espacio que propicie las condiciones para crear. Ella, bueno, es artista multidisciplinar, activista cultural, licenciada en Bellas Artes por la UPV y que ha trabajado también, bueno, tiene formación en otras muchas universidades y una de las referentes en el territorio en esto del emprendimiento cultural. Así que, Irantxu, todo tuyo. Auki, egunon. Egunon.
Nada, disculparme que estoy con la voz un poco tocada, estoy ahora justo trabajando en un túnel y hay mucha corriente y bueno, que igual se me va un poco. Pues bueno, decir que eso, que bueno, pues Argia surge un poco con una motivación de querer, bueno, generar un espacio, ¿no? De intercambio, ¿no? Donde poder visibilizar el trabajo de artistas en el ámbito de Euskal Herria. Y bueno, todo surge un poco bueno, a través de, bueno, generando conexiones, ¿no? Conocimos a Vitamine, que es una asociación que trabajaba en Irún y que bueno, pues en un momento dado, ¿no? Pues sacó unas becas para conocer espacios de creación y sus modelos económicos en Francia, Nueva Aquitania. Entonces, gracias a esta experiencia, ¿no? Pudimos percibir que allí, ¿no? Pues, casi todas las apuestas culturales, ¿no? Se basaban en una doble vertiente económica, ¿no? Entonces, de allá, pues, bueno, extrajimos un poco este concepto, bueno, dado que, claro, en el mundo cultural, pues está complicado también el tema, bueno, pues el mantenimiento económico, ¿no? Para el desarrollo de actividades. Entonces, pues creamos una doble vertiente económica en la cual, a través de intervenciones en el exterior, bueno, con el objetivo de utilizar el arte como transformación social, pues poder visibilizar el trabajo de diferentes creadores y creadoras en una sala, ¿no? que se llama Argia, ¿no? Entonces, bueno, en este proyecto, ¿no? Tenemos cuatro ejes fundamentales en los que, bueno, pues están el euskera, ¿no? La utilización del euskera como idioma vehicular, la visibilización de obras de jóvenes y de mujeres y, pues bueno, la utilización del arte para la transformación social, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner alguna imagen de las últimas de trabajos exteriores que hemos podido desarrollar. En este caso era en Noain. A ver. Bueno, con este proyecto, bueno, generamos bueno, fue un proyecto en el que repartimos más de 8.000 piedras por toda Navarra, por colegios de toda Navarra y fueron los niños y niñas de las escuelas de toda bueno, de toda la provincia, ¿no? Las que intervinieron en estas piedras, ¿no? Con un concepto de cambio climático, ¿no? Entonces, con ellas, luego la recogimos, todo esto bueno, sucedió en plena pandemia, ¿vale? Repartimos las piedras previo al confinamiento y bueno, cuando ya abrieron un poco las fronteras y tal, fue cuando pudimos recoger todo este material, ¿no? Y conformar esta gran instalación, ¿no? que conformaba una huella dactilar gigante ecológica, ¿no? Que era un poco bueno, la motivación que teníamos, ¿no? Pues con este tipo de proyectos es con lo que podemos bueno, desarrollar el programa de Argia y ahora pues bueno, os voy a compartir algunas imágenes de programaciones que hemos ido desarrollando durante estos años. Llevamos ya esos 5 años y medio con Argia y en estos 5 años de andadura pues hemos desarrollado multitud de instalaciones artísticas, intervenciones pictóricas, colectivas, siempre fomentando bueno, un poco el arte a la ciudadanía y gracias, bueno, y gracias a ellas, ¿no? Pues conformar este tipo de piezas, ¿no? Y en Argia, pues, bueno, Argia es eso, un espacio de creación y exposición, un lugar catalizador donde surjan intercambios, diálogos y experimentación con la creatividad, un espacio de producción artística, pero también de producción social y ciudadana. Entonces, bueno, esto es una memoria que desarrollamos bueno, a principios de 2020, previo a la pandemia, dado que bueno, pues la pandemia ha incidido bastante también en el desarrollo de las actividades, ¿no? en la gente que podía asistir a los eventos, pero bueno, aún así hemos ido desarrollando diferentes propuestas, ¿no? Y bueno, pues estas son algunas de las intervenciones que se realizaron en Argia Espacio.
Y pues bueno, pues eso, hemos hecho exposiciones de artistas bien alavesas, bien, Coba Orgaz es vizcaína. Bueno, y fomentamos un poco la visibilización también en prensa, ¿no?, de todas estas propuestas. Bueno, hemos ido sacando durante 3 años convocatorias para la producción de obra de mujeres creadoras de Gasteiz. Y bueno, Beatriz Perales, por ejemplo, fue una de ellas. Y bueno, dentro de estas propuestas también pues, bueno, hemos ido pues, añadiendo otras propuestas que igual no eran expositivas, sino igual pues eso, sobre microteatro, ¿no? Aquí abajo, por ejemplo, podemos ver a Belén Nevado en una de sus intervenciones. Bueno, Marina Suárez es otra de las mujeres que participó en la beca de Mart. Sara Vera Saluce también. Eso es, y hemos intentado pues eso, fusionar, ¿no? Nuestra labor también es intentar fusionar diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Porque hemos contemplado que a lo largo de todos estos años, ¿no?, está muy dividido el sector cultural, ¿no? Y bien si desarrollas una exposición fotográfica, ¿no?, pues los asistentes o las asistentes suelen ser fotógrafas o bueno, asiduas al arte fotográfico, ¿no? Y bueno, pues otras disciplinas quedan un poco al margen. Entonces nuestro trabajo ha sido un poco también pues intentar recopilar y hacer fusión de disciplinas, ¿no? Hacer como una hibridación. Y bueno, pues eso, hemos tenido conciertos, microteatros y eso es, y ahí estamos. Y luego, bueno, con intervenciones de exterior, pues lo dicho, hemos hecho diferentes intervenciones artísticas, muralismo, bueno, siempre con el acompañamiento de diferentes personas y siempre buscando esas conexiones y ese acercamiento del arte a la ciudadanía. Ya está. Bien, Esker, muchísimas gracias. Irontxu, la verdad es que un montón de actividades y eso a pesar de la pandemia, ¿eh? Y que supongo que habrá sido dura para, bueno, pues para sencillamente un espacio, ¿no? Un espacio de creación en que con todas las, digamos, las limitaciones de la pandemia siempre es más complicado, ¿no? Así que enhorabuena por lo que te toca y siguiendo con estas conexiones nos vamos hasta el espacio de Irene Ichasti, ¿no?, que es una de las responsables de Tecla. Tecla, que es una empresa, una agencia de gestión cultural. Ella, bueno, desde Tecla se han hecho, por ejemplo, o han trabajado y colaborado en planes estratégicos de cultura tanto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como de la Diputación Foral de Álava. Y tienen algunas cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que nos explicará eso de pulsar de los públicos en el centro y de otras cuestiones, ¿no? La propia Irene, al igual que yo creo que pasa en la mayoría de nuestros invitados de hoy, o en la gente que se dedica a la cultura, que a mí es un tema que me encanta, tiene un mix de formación, ¿no? Ahí es comunicadora, historiadora, también el tema de música, ¿no? O sea que eso que es algo que define generalmente a los emprendedores en este sector. De todas formas, me callo ya para que nos cuentes toda vuestra experiencia. Adelante, Irene. Bueno, kaixo eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Creía que iba Miguelón ahora, estoy esperando su voz, pero bueno, así cierra él, así con esa voz que tiene. Y sí, pues Andrés, qué sé yo, la vida te lleva por territorios que no te esperas. Empiezas, ¿no?, el recorrido de una manera y luego lo sigues de otra y a saber a dónde llegamos, ¿no? Bueno, pues voy a compartir pantalla, voy a ver si lo hago bien. ¿Vale? Vale, estáis viendo la presentación, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, Teclac empieza su andadura a finales de 2017, que es cuando la empresa es registrada, pero en nuestra cabeza bueno, pues empieza mucho antes. Entonces, digamos que el proyecto que iba a ser Teclac
pues lo fuimos diseñando a fuego lento y luego el propio proyecto ha ido tomando vida a lo largo de estos años. Pulsar, que es uno de los servicios que ofrecemos y del que luego os hablaré un poquito más, bueno, pues ha ido tomando forma ya una vez comenzada la empresa. Entonces, esa página en blanco que comentaba Iranzu, bueno, pues siempre también coincidimos en eso, ¿no? Hay un lugar que está blanco y en el que siempre nos estamos reconstruyendo. ¿Por qué creamos TECLAC? Bueno, uno, porque trabajamos muchas horas, en la vida dedicamos muchas horas al trabajo y creíamos que las teníamos que dedicar a algo que creyéramos, que era el arte, la cultura, y también como herramienta para la transformación social, también como lugar que puede afectar a otros sectores, ¿no? Que eran dos cuestiones que comentaban tanto Iranzu como Roberto, pero también la cultura como valor en sí mismo. Entonces, sí creemos que, porque ahora está muy de moda el discurso, ¿no? de la cultura para la transformación social, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible y todo esto. Parece que la cultura tiene que servir a algo más, ¿no? Pero es que las artes y la cultura ya per se tienen muchísimo valor. Lo que pasa es que muchas veces, como son intangibles, nos resulta difícil contarlo y defenderlo. Y entonces es algo en lo que TECLAC tratamos de trabajar, es parte de lo que, en lo que tratamos de apoyar a los agentes culturales, a los que prestamos nuestros servicios. Y la cultura es un sector que lo componen estructuras muchas muy pequeñas y aunque parece que tenemos que arreglar el mundo cada una por nuestra parte, pues no es así, pero es que lo pequeño también es importante, ¿no? Entonces es algo en lo que, bueno, pues en lo que creemos en TECLAC. Nosotros cuando creamos TECLAC estábamos fuera de Gasteiz y quisimos volver porque aquí se había desarrollado gran parte de nuestra trayectoria profesional y formativa anterior y bueno, creímos que también debíamos al territorio un retorno de eso, ¿no? De ahí volver. Porque queríamos trabajar con distintas tipologías de agentes, queríamos trabajar con agentes grandes y pequeñitos relacionados con distintas disciplinas artísticas y distintos ámbitos de la cultura, también con aquellos que trabajan desde la gestión. Porque sí creemos que trabajar con diferentes enriquecía mucho nuestra experiencia como proyecto, como empresa. También queríamos testar algunas ideas, algunas hipótesis. Generalmente cuando trabajas por cuenta ajena, no siempre puedes hacer las cosas desde tu perspectiva. Hoy me están llamando muchísimo desde números largos. No sé si habré hecho algo mal, pero bueno, luego atiendo. Y bueno, también porque queríamos trabajar con flexibilidad. Porque sí creemos que los ritmos vitales y los ritmos laborales tienen que hablarse. Y entonces, bueno, pues este fue un intento de probar si era posible, ¿no? En TECLAC ofrecemos 4 servicios. Trabajamos para otras estructuras culturales y creativas y les ofrecemos estos grandes cajones de servicios. Uno que es el trabajo con los públicos, con las audiencias, es decir, cómo los proyectos culturales, las estructuras culturales y creativas pueden estar más cerca de las personas. Es algo que trabajamos con nuestros clientes. También ofrecemos servicios de comunicación. La comunicación, desde nuestro punto de vista, es una manera de trabajar los públicos, no la única. Es decir, no solo a través de la comunicación
los proyectos están más cerca de sus participantes, de sus espectadores, de sus usuarios. Pero bueno, es una parte de la que además venimos desde nuestras trayectorias anteriores y que nos parece importante trabajar de manera artesanal, digamos. Luego, documentación audiovisual creativa, porque sí creemos, muchas veces en el sector cultural se documentan los resultados finales y no siempre los procesos, y es en muchas ocasiones en el proceso en el que reside el valor, la importancia, ¿no? Y además, documentar los procesos se puede hacer de una manera creativa y artística también. Es decir, no creemos que no hay una documentación neutra, sino que también el ojo que mira habla, ¿no? Y bueno, pues nosotros ofrecemos este servicio a los agentes que quieren registrar esos procesos y se atreven además a hacerlo de esta manera. Y luego un cajón que es grande, que es el de la gestión cultural, en el que hay, es decir, es un cajón lleno de distintos colores, de distintas formas, porque las necesidades del sector son muy diferentes según con quién hables. Y entonces, bueno, pues aquí abordamos desde planificaciones estratégicas hasta secretarías técnicas, hasta trabajos de evaluación, etc. ¿Quiénes son nuestros clientes? Bueno, pues como os decía, estructuras muy diferentes, tanto del ámbito público como del privado, con actividad local y fuera también. Es importante como estructura mantener un equilibrio en este sentido, porque estamos hablando de un sector frágil, que ya se ha comentado antes, y por lo tanto tenemos que medir fuerzas entre, digamos, apostar por proyectos que, aunque pequeños y no con muchos recursos, aporten muchísimo y en los que creamos, y proyectos con los que también coincidamos, pero que apoyen también la viabilidad de la empresa, ¿no? porque lo somos. Así que, bueno, pues estamos continuamente en ese equilibrio. Pero además de los clientes que tengamos, para TECLAC son muy importantes las redes. Entonces sí creemos en el trabajo sectorial. Antes Roberto mencionaba Carrascan, que es una asociación profesional que trabaja a nivel de todo Euskadi, y bueno, sí creemos que son agentes que influyen en las políticas y que como tenemos que estar ahí para contribuir a lo que podamos. También participamos en la red Guisarte, por ejemplo, que está impulsada por UNESCO Echea y que está dedicada a la mediación artística y cultural. Es decir, necesitamos hablar con compañeros y compañeras para saber cómo piensan, cómo ven y bueno, cómo podemos alimentarnos mutuamente, ¿no? TECLAC somos en origen dos personas, Ander Elorza y yo misma. Ander viene del ámbito del cine y del audiovisual, y yo pues vengo de ámbitos, como decías antes Andrés, pues de la historia de la música, de la comunicación audiovisual, de la gestión cultural, en fin, un mix. Pero como empresa pequeña que somos, sí necesitamos continuamente de colaboraciones externas. Algunas veces son proveedores externos con los que intentamos tener una relación estable de trabajo, porque sí es importante que nos conozcan y que les conozcamos. Y otras veces son efectivamente no proveedores externos, sino colaboradores con los que podemos intercambiar ideas y metodologías de trabajo, ¿no? Es importante, como somos estructuras tan pequeñitas,
bueno, pues hacer calor alrededor, ¿no? Porque si no es muy difícil poder sacar los proyectos adelante. Entonces, os quería hablar de 3 obsesiones que tenemos. Una son los públicos, como os decía, en plena pandemia también, bueno, pues decidimos trabajar, dedicarnos a definir más, a profundizar en una metodología de trabajo en torno a los públicos, porque es un tema que nos preocupa mucho. Y entonces, bueno, pues pedimos una ayuda al ministerio y gracias a ella pudimos dedicar tiempo a elaborar Pulsar, que es este servicio, y que os cuento brevemente, ¿no? Bueno, los púlsares son estrellas, estrellas muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, que giran muy rápido, muy rápido, muy rápido en torno a su eje, ¿no? Son estrellas muy, muy densas. Entonces, desde TECLAC nos imaginamos el sector cultural y creativo como un universo lleno de estas estrellas, ¿no? Cada estrella es un proyecto, es una organización cultural. Entonces, bueno, en lo que creemos es que si estas organizaciones o proyectos sitúan a los públicos en el centro y diseñan o rediseñan sus proyectos en torno a ellos, pueden conseguir un área de influencia mayor y un impacto más sólido en ese área de influencia, ¿no? Entonces, trabajar los públicos, el desarrollo de audiencias, cada persona con la que hables utiliza una terminología diferente, es difícil porque afecta a toda la organización, afecta a todo el proyecto y exige hacer cambios internos, pero es algo que según nuestro punto de vista es muy beneficioso tanto para las organizaciones como para la sociedad. Entonces, esta es una de nuestras obsesiones. Otra es la especialización. La especialización propia y la especialización en aquellos agentes con los que trabajamos. Si creemos que de todo no se puede saber y todo no se puede hacer bien. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos solicitan un servicio, ¿qué parte podemos hacer porque forma parte de nuestra área de especialización y parte no? Lo que hacemos es buscar colaboraciones. Es decir, trabajar desde la honestidad en ese sentido, ¿no? Y también tratamos de trabajar con agentes que así lo hacen. Y luego otra obsesión es encontrar el equilibrio entre la gestión empresarial y la vida. Y esto me parece muy, muy importante cuando se tiene una empresa propia o cuando se está intentando, se está pensando en emprender. Bueno, nosotros además somos una empresa familiar. Tenemos un niño pequeño, ahora otro en camino. O sea, son cosas importantes de la vida y que afectan a nuestra actividad laboral también. Y entonces no es fácil tener bueno, no es fácil en general trabajar y luego atender también otros aspectos de la vida, pero cuando la estructura depende de ti, la estructura empresarial depende de ti, es muy, muy difícil. Porque tienes que estar desarrollando proyectos al tiempo que estás buscando futuros y si tú paras, la empresa para, ¿no? Entonces, ese equilibrio, ¿cómo es? Entonces, estamos en constante aprendizaje en ese sentido y por eso se convierte también en una de nuestras obsesiones. Y os voy a dejar, hablando de especialización, bueno, pues tuvimos unos recursos para hacer un vídeo corporativo y se lo encargamos a un artista local, a Mira Ruido, a Joseba Elorza, y como es muy bonito, vamos a cerrar con esto, ¿vale?
Bueno, es que ricasco, Andrés, y nada, ahora el turno de Miguel. Pues muchísimas gracias, la verdad es que muy bonito, es una gozada. Y la música también muy, muy interesante. Nos ha dejado aquí el puente perfecto para irnos hasta la montaña Alavesa. Ahí en pleno corazón de la montaña Alavesa, en Maeztu, tenemos a Miguel Olmeda, que es de Picor Teatro, ¿no? Y que él, cuando preparábamos este Eking Breakfast, nos decía que no sabía muy bien si podía estar aquí porque casi más que emprendedor se definía como resistente, ¿no? Aquello de resistiré, ¿no? Y más teniendo en cuenta lo difícil que ha sido todo este tema de la pandemia, que casi le ha obligado a hacer como aquel título de aquella película que ganó el primer Oscar para el cine español, ¿no? De volver a empezar. Él nos lo va a contar y nos va a contar cómo se consigue llevar adelante una compañía de teatro desde el territorio, desde ahí, desde la mitad de la montaña alavesa. Adelante, Miguel, todo tuyo. Sí, sí, buenos días, saludo a todos. Vamos a ver, sí, resistente, claro que sí. Resistente, pero yo creo que en general todas las personas que forman parte de compañías de teatro, hombres y mujeres, mujeres y hombres, somos unos resistentes y por eso mismo a la vez emprendedores, porque uno está imaginándose cada día, cada año, cada proyecto y emprendiendo, tirando para adelante, imaginándose, volviéndose a imaginar. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la mejor manera? Pues quizás y más sencilla para mí, pues contaros en líneas generales cuál ha sido el recorrido de la compañía nuestra, que por cierto, estaba viendo yo, nosotros Picor Teatro nace en el 89, es decir, que pronto vamos a cumplir 33 años. 33 años aquí en la montaña alavesa, en Maeztu, que es donde hemos vivido todos estos años. Y entonces, bueno, pues contar, nosotros como en general cualquier compañía y en aquella época empezamos hacíamos teatro de calle. El teatro de calle era nuestra obsesión, nuestro entusiasmo. El teatro de calle, que significaba en aquella época, pues el público no iba tanto probablemente al teatro como ahora y entonces teníamos esa vocación de llevar el teatro a la calle, el teatro al público. Y era un teatro de participación, un teatro dirigido a todos los públicos, un teatro de provocación, un teatro apasionante, en el que echamos mucha energía, mucho tiempo, lo pasamos fenomenal. Y entonces vamos a decir que en la primera década de Picor hicimos muchos espectáculos de teatro de calle, también hicimos espectáculos de sala, unos espectáculos de sala que tenían mucho que ver con la búsqueda de nuevos lenguajes. Estábamos obsesionados por buscar nuevos lenguajes teatrales. No era fácil la manera de crear nuestra, porque no partíamos de un texto consolidado, sino que tenía mucho que ver con la creación colectiva, con la experimentación, con la búsqueda en sala. Apasionante también, y en ese sentido, como decía yo antes, nos forjó en ser emprendedores. Cada espectáculo era una aventura. Y bueno, y en esas estuvimos durante la primera década vamos a decir, hasta el año 2000, pongamos. En el año 2000 seguíamos con la misma vocación y con la misma idea, pero se cruzó con nosotros una propuesta de la Comisión Antisida de Álava, que nos proponía hacer un espectáculo dirigido al público adolescente, los jóvenes. Era casi como eran palabras mayores. En la profesión se hablaba mucho de que, de que era un público difícil, casi no había espectáculos para jóvenes y adolescentes. Era un público difícil, caprichoso, irreverente, no le interesaba el teatro, se concentraba para nada. Había los programadores y programadoras, es decir, la gente que nos podía contratar, no tenían esa vocación de hacer teatro para jóvenes y entonces era muy arriesgado hacer espectáculos para jóvenes. Entonces, bueno, en esa ocasión
de hacer esta campaña de la Comisión Antisida dirigida a los centros escolares de la provincia, que tenía que ver sobre todo, bueno, ellos intentando no dar la chapa siempre en los panfletos, la conferencia, buscar una manera distinta de hacer una campaña, una reflexión entre los jóvenes sobre un sexo seguro. ¿Os acordáis en aquellos tiempos la importancia del preservativo y que eso estuviera claro en los jóvenes? Entonces hicimos un espectáculo dirigido a adolescentes y a jóvenes. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Por otra parte, también era lógico. Hicimos algo pensando en ellos, algo en el que ellos, con lo que ellos se sintieran identificados. Y chico, funcionó como un tiro. Funcionó como un tiro y nos llevó a hacernos la reflexión de que, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no el público adolescente? ¿Por qué no empezar a pensar en unos nuevos lenguajes, en unas complicidades con los jóvenes, hacer espectáculos cañeros, espectáculos que no fueran moralistas, espectáculos que hablaran de su realidad? Y efectivamente, ahí estaba la clave. Los jóvenes, cuando se habla sobre su Cristo hormonal, sobre su realidad, sobre sus aspiraciones, sobre sus dudas, sus miedos y su pasión, pues entran al trapo y funciona. Y de ahí vino una gran temporada, pues fueron años, pues desde el 2010 hasta el 2012, vamos a decir, que hicimos un montón de espectáculos dirigidos a adolescentes, espectáculos que iban a servir también para abrir un debate luego en las aulas sobre temas que interesaban tanto a los jóvenes como a la misma, a los docentes y a las familias, temas variopintos, candentes, como fueron, hicimos espectáculos sobre drogas y consumos de riesgo, sobre el universo de la violencia y los jóvenes, sobre el acoso escolar, hicimos espectáculos sobre redes sociales, pantallas, ludopatías, acoso en red. Hicimos un espectáculo también que hablaba sobre el consumismo alrededor del universo de la moda, las prendas cada vez más baratas y el trasfondo de explotación laboral que llevaba en su parte más oscura. Hicimos un espectáculo también sobre el tema del duelo, las pérdidas, la muerte, el suicidio en adolescentes, en fin, temas candentes, temas cañeros, temas que de alguna manera había una alarma social entre las familias y entre la clase docente. Espectáculos que iban acompañados además también de un material didáctico que luego daba mucho juego para trabajar en las aulas. La verdad que aquello fue una época, vamos a decir, fue una época dorada que marcó un poco el sello de Picor pues a partir como digo, desde el año 2000 hasta el año 2012-2013. Estábamos, la verdad, muy contentos de lo que estábamos haciendo, funcionaba y se nos estimaba a propósito de eso. Es verdad que fueron años yo creo que hubo una bonanza económica que hacía que áreas que normalmente no programan teatro, como puede ser educación, juventud, igualdad, etcétera, se sumaron al carro de programar este tipo de espectáculos. Bueno, no dábamos crédito del trabajo que teníamos, que no había sido la constante en los primeros años nuestros. Pero bueno, al final no puede durar tanto el bienestar y el milagro, y llegaron el 2012, el 2013, 14, pues la crisis empezó a hacer mella en todas estas áreas que decía que empezaron a contratarnos, y ahí se abrió una posibilidad, un poco en esa situación pues realmente crítica, de utilizar todos esos materiales que nosotros teníamos, tanto visuales de nuestros espectáculos como didácticos, espectáculos que incluso algunos ya se habían retirado, ya no estaban en cartel. Entonces apareció la posibilidad, con la sugerencia de las empresas que trabajaban con nosotros en el tema de la web y así, de por qué no hacíamos una plataforma pedagógica online. Bueno, qué buena idea. Total, que echamos ahí mucha energía, vamos a decir, nos pusimos a saco con ello en el 2014, conseguimos ayudas públicas
contratamos a una empresa especializada al efecto y hicimos una plataforma didáctica, Vigor Teatro Aula se llamaba, y bueno, desgraciadamente yo no sé exactamente por qué aquello no funcionó. A mí me da la impresión, la reflexión que hicimos es que pues nuestros clientes tradicionales a los que manejábamos eran las áreas municipales, los ayuntamientos, y aquí realmente quien podía comprar esas licencias, a quien iba dirigido quizás eran pues, sobre todo los centros escolares. Nosotros no habíamos entrado en contacto así directo con los centros escolares y no sabíamos, ahí nos dimos cuenta que los centros escolares funcionan con unos presupuestos ajustadísimos. Estas cosas son como artículos de lujo si no los financia las áreas municipales. El caso está que esta plataforma pedagógica online que no sé, habíamos soñado con que podría ser un balón de oxígeno para nuestra compañía en estos momentos de dolor, pues tampoco no funcionó tanto. Y la realidad es que nos encontramos, vamos a decir, en el 2017, 2018, nos tuvimos que volver a reciclar, no había mucho trabajo de funciones, tampoco funcionó la plataforma. Y bueno, tuvimos la suerte de entrar en relación con CEAR, ¿sabéis? CEAR, el colectivo de ayuda al refugiado. A los refugiados y en el fondo a las poblaciones inmigrantes cada vez mayores en nuestra provincia, y ahí empezamos una actividad pedagógica que hace mucho tiempo que no hacíamos, que habíamos dejado de lado, y hicimos un montón de talleres tanto en el área de Agurain como aquí en Mendialdea como en la misma Vitoria, relacionados con talleres que ayudaban a la inclusión, a la integración de las poblaciones inmigrantes, a la denuncia un poco de la xenofobia, etcétera. Pues esto, bueno, ahí estuvimos unos años. En esto llega el COVID, ahí ni espectáculos, ni talleres, ni nada. Ni trabajo en red, porque dada nuestra actividad nosotros teníamos poca posibilidad de trabajar de teletrabajo al respecto, pero bueno, fue duro, la verdad. Llegamos incluso a tener el pensamiento de si teníamos que cambiar de profesión, Dios mío. Pero bueno, afortunadamente a principios del 2021, ya con los últimos coletazos de la pandemia y con fuerzas renovadas, y retomamos, entre otras cosas, el último espectáculo que nosotros habíamos producido, que tenía que ver con el duelo, con las pérdidas, con dar recursos a los jóvenes para ser capaces de tirar adelante con situaciones de dolor, ayudar a la resiliencia de los jóvenes. Y ahí hemos empezado con este espectáculo. En 2021 se hicieron bastantes funciones. Y por otro lado, decidimos también diversificarnos y montamos una agencia de contratación. Una agencia de contratación. Yo que pensaba que ya no iba a tener que vender más teatro, pues tenemos una agencia de contratación que se llama Errépica, de la que estamos muy contentos. Estamos empezando. Errépica, que lleva espectáculos de compañías, todas amigas, viejos camaradas. Está Colectivo Monstrenco, está Zanguango, está Traspasos, compañías alavesas de Rancio Abolengo, camaradas, también algunas compañías vizcaínas también muy cercanas a nosotros. Bueno, pues se trata pues básicamente de unirnos, de apoyarnos y de tirar para adelante en este tema que es el de la venta de espectáculos, que siempre ha sido un poco como el talón de Aquiles de tantas compañías, ¿no? Entonces estamos con esa vocación de tirar para adelante con la réplica y a la vez de seguir con nuestros espectáculos para adolescentes. Estamos pensando en el nuevo espectáculo que va a tener que ver con Nos ha llamado la atención. Nosotros pensábamos que el tema de la educación sexual era un tema al que se atendía en los centros escolares, y nos hemos dado cuenta que el tema de la educación sexual, el debate entre los jóvenes sobre la identidad sexual, sobre los estereotipos de género, sobre lo importante que es la
la lucha por la igualdad intergéneros y el respeto, bueno, pues hay mucho trabajo por hacer. Por lo tanto, el teatro puede seguir siendo un recurso para llevar este debate a las aulas. Hay algo que nos preocupa especialmente, que es el tema, a mí en concreto, que es el tema de las nuevas masculinidades. En los últimos tiempos que hemos estado en muchos debates con chicos y chicas, adolescentes, me he dado cuenta y me ha preocupado sobremanera la actitud de los varones, que básicamente es una actitud a la defensiva, una actitud que no ayuda a algo que es tan importante, que es que a los varones nos convirtamos en grandes cómplices de la lucha por la igualdad. Y entonces, bueno, ahí hay un trabajo apasionante para los tiempos que llegan. Y por último, ya para terminar, y a propósito que está ahí Irene por ahí también, pues comentar que, bueno, sí que nos estamos dando cuenta que probablemente a la hora de relacionarnos nosotros con los jóvenes, que es nuestro gran objetivo y nuestro gran interés de cara a la producción de nuevos espectáculos de teatro, probablemente tengamos que pensar mejor en las estrategias de acercamiento a ellos, que tengamos que pensar en nuevas maneras de acercarnos a los jóvenes, probablemente acercarnos más a sus espacios, acercarnos más no que vengan ellos a los teatros, sino ir nosotros probablemente a los patios escolares, ir nosotros a la calle donde se juntan los jóvenes, donde hacen botellón o no, darle dos vueltas a esto y buscar el refuerzo de audiencias y de creación de públicos con los jóvenes. O sea que ya tendremos que hablar, Irene. Y bueno, y en esas estamos, con fuerzas renovadas. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. La verdad es que es una maravilla y estos espacios de encuentro, estos EKI, también están para eso, ¿no? Para crear conexiones, en este caso muy probables, ¿no? Por ejemplo, entre Irene y Miguel, ¿eh? O sea que genial si salen, además de este espacio, en este espacio, pues conexiones de este tipo. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar un pequeño diálogo al que os animo también a todos los espectadores, que si queréis dejar alguna pregunta nos la podáis hacer llegar a través del chat o de las preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo del ordenador. Yo me gustaría empezar haciendo unas así a todos en general, ¿no? Este año la convocatoria de Álava Emprende tiene un lema que es Emprendetopía, ¿no? Y que está enfocado un poco a ver ese perfil de los emprendedores un poco como los exploradores del siglo XXI, ¿no? Porque muchas veces las personas emprendedoras son las que están abriendo nuevos caminos, ¿no? Y las que buscan nuevas formas, ¿no? Y que son un papel pues, importantísimo o clave en una sociedad. En el caso de las personas emprendedoras en el ámbito de la cultural, este explorar nuevos caminos es doble, ¿no? Hay digamos, un plus de diferencia o de valentía a la hora de emprender en este sector. ¿Qué es lo que opináis? El que queráis, ¿eh? O la que queráis. Pero, sí. Sí, Miguel, adelante. Bueno, desde luego el sector cultural no es un sector fácil, es verdad, pero yo no me atrevo tampoco a decir que otros sectores sean más fáciles, la verdad. O sea, no me atrevo. Nosotros, el universo cultural es el que hemos trabajado y en ese sentido es el que hemos sufrido y por eso probablemente nosotros cargamos mucho las cintas en eso. No sé qué pensarán nosotros. Yo no me quiero hacer la víctima. No me quiero hacer la víctima, pero sí estoy convencido de una cosa. Aquí en la Montaña Alavesa hay una empresa, por ejemplo, la primera que se me ocurre es la de morcillas Uso. Y estoy convencido que la venta de algo tan exquisito como son las morcillas Uso de Maestro probablemente tenga menos altibajos que la venta de un producto cultural. Eso sí es muy probable. Sí, yo también un poco estoy con Miguelón. Yo no me atrevería a decir que otros sectores sean más fáciles. Emprender y mantenerse. Yo creo que emprender no creo que es difícil. O sea, los primeros pasos están bastante apoyados. Lo difícil es quedarse luego.
Y en ese sentido, creo que es muy importante, de esto solemos hablar mucho también en el seno de Carrascan, la transferencia de conocimiento, es decir, que las personas profesionales que llevan más tiempo también puedan bueno, pues acompañar de alguna manera a las personas que van empezando, porque es una maratón esto, ¿no? O sea, es muy, muy, muy largo. Y la verdad es que el emprendizaje en el discurso está en la cresta de la ola, pero en la práctica no. Es decir, generar un puesto de trabajo en una empresa pequeña es muy difícil, pero necesitas también personas para sacar los proyectos adelante. Entonces, bueno, yo en este sentido sí hay días que me enfado bastante porque las estructuras pequeñas que, como decías Andrés, estamos buscando, ¿no? Caminos y nos inventamos y nos reinventamos constantemente, somos fundamentales para el tejido, estamos muy desprotegidas y no es eso lo que se vende. Iranchu, Roberto, ¿algo más que aportar? A ver, sí, a ver, emprender en cualquier sector es complicado y emprender a ver, todos pensamos que en general, eso, que los otros sectores son más fáciles o, bueno, o que también pasa generacionalmente, ¿no? Que unos lo tuvieron más fácil que otros. En realidad siempre es complicado, ¿no? Y es complicado especialmente en entornos digamos, culturales en sentido amplio, ahora utilizo la palabra cultura en sentido amplio, más o menos conservadores, ¿no? Es decir, es una realidad que, por ejemplo, el tejido en general empresarial y la dinámica empresarial guipuzcoana, por ejemplo, la alavesa y la vizcaína son muy distintas y responden a lógicas muy distintas y a valores también distintos, ¿no? Entonces, es verdad que emprender en cultura es complejo porque no está entre las prioridades, no hablo ya de las prioridades públicas, hablo entre las prioridades sociales fundamentales. Y esto no es un problema solo normalmente decimos a las administraciones públicas que tienen que tener, decía antes, más recursos. Tampoco hemos sabido generar unos públicos de manera directa, en general. Las organizaciones culturales en general no son muy autónomas porque tienen dependencia en general de muy pocos clientes con una alta capacidad de compra y por tanto el grado de autonomía real es muy baja. Pero es verdad que además eso, hay contextos en los que emprender es más complicado, ¿no? No es lo mismo, yo siempre a lo largo de los años mucha gente me ha dicho, bueno, pero si estuvieses en Madrid o en Barcelona o en Bilbao, pues seguramente sería más fácil. Bueno, evidentemente, determinado tipo de proyectos, la dimensión del territorio es relevante desde el punto de vista de la potencialidad del proyecto. Pero bueno, creo que también se ha comprobado que puede haber proyectos viables, que no necesariamente grandes, viables, rentables y además con un alto impacto social, desde dimensiones más pequeñas y desde territorios más pequeños, ¿no? Pero es especialmente complejo. Es complejo. El propio sector cultural es complejo, es un sector muy atomizado, muy poco relacionado entre los propios agentes, con muy poca... Solamente tiene conciencia de sector cuando ya estamos con el agua al cuello. Entonces, esto dificulta, ¿no? Los sectores que son más precarios son sectores donde a veces son un poquito caínitas y esto hay que superarlo, ¿no? Y en eso también, pues efectivamente, también como ha señalado Irene, pues hay procesos asociativos, no solamente evidentemente Carrascan, sino otros que estamos trabajando muy en esa línea, ¿no? De intentar al final que la tarta sea más grande y que si la tarta es más grande habrá más posibilidades. Ahí hay un tema que ha comentado Irene, que es importante, es el relevo generacional,
que se tiene que dar en el ámbito público, se tiene que dar en el ámbito privado, y que sí es verdad que hay un cierto choque de perspectivas y decir, los que estamos aquí más o menos nos movemos en un cierto tipo de discurso, pero, por ejemplo, lo que viene a veces de Europa y de otros ámbitos es una idea muy de la industria cultural y creativa, es decir, hay que apoyar los productos que son estandarizables, escalables, reproducibles, etcétera, etcétera. Y hay partes del sector cultural y creativo que no pueden lograr esto y que, sin embargo, son fundamentales para que eso otro exista. Es decir, el patrimonio, las artes aplicadas, los oficios creativos son fundamentales para que luego pueda haber sector de videojuegos, sector de moda, es decir, otros sectores que son replicables. Y eso no siempre se está entendiendo, que hay que apoyar también ese emprendimiento, que es un emprendimiento que no va a crecer de la forma que van a crecer esos otros sectores, porque no es posible. Es decir, considerar, por ejemplo, el teatro como una industria es un absurdo. El teatro es un sector, y es un sector económico también, evidentemente, pero no es una industria, no tiene las lógicas industriales, ¿no? Los que estamos aquí, gran parte, la mayoría de la actividad que hacemos es una actividad en el fondo muy artesanal. En el fondo muy artesanal. Y por tanto hay que entender también esa lógica de emprendimiento para el sector cultural que está muy alejada de la idea de la start-up, ¿no? de las start-up tecnológicas, que es lo que parece que nos quieren introducir. Y tenemos que ser muy conscientes de que estamos hablando de mundos distintos, ¿vale? Y eso nos lo está poniendo más complicado, porque el enfoque es generar dimensión, y la dimensión no garantiza nada, ¿no? Hay una obsesión que siempre he dicho a lo largo de mi vida con la gente con la que he trabajado. A mí no me preocupa cuánto facturo, me preocupa cuánto da en azul la cuenta de resultados, ¿no? Y qué impacto tenemos con lo que hacemos, ¿no? Y si realmente estamos generando un impacto económico y social. Pero si no, bueno, hay que planteárselo. Gran parte de la responsabilidad en que el sector a veces no tire es nuestra también, ¿eh? El no haber trabajado directamente en la generación de un público autónomo que estuviese dispuesto a pagar directamente por lo que hacemos. Iratxu. Yo por mi parte, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeras y bueno, sí que añadiría también bueno, que creo que nosotras también lo que hacemos pues se basa mucho en la ilusión y en la pasión que sentimos y volvería un poco también a lo que ha comentado Irene, ¿no? de esa búsqueda, o sea, de ese equilibrio, ¿no? De intentar buscar ese equilibrio entre la vida personal, ¿no? y lo que es el trabajo, ¿no? Porque muchas veces eso, estamos en constante reinvención, en constante sí, querer innovar, ¿no? Querer realizar propuestas novedosas y eso, y creo que nuestro sector también pues complica un poco también esa búsqueda de equilibrio, ¿no? Y de buscar un tiempo también para nosotras mismas, ¿no? Y compaginarlo con todo lo que es la producción, ¿no? Constante. Bueno, yo creo que esa tercera obsesión de Tecla la tenemos muchos de los que nos dedicamos a esto de emprender. Yo creo que es la de las que más. Antes de seguir, sí que nos pregunta uno de los espectadores, Miguelón, que es para ti, es simplemente que no ha entendido muy bien si os dedicáis a comercializar o ayudas a comercializar otras compañías. O sea, si lo que hacéis es ayudar a otras a comercializar, entiendo que dice, o lo que hacéis es una labor de comercialización pura. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de esa otra vertiente, que no sería, o sea, nosotros nos dedicamos a la creación de espectáculos y a su distribución de los nuestros, pero cuando yo hablaba de esta réplica distribución, sería la idea de una agencia de distribución de espectáculos, es decir, proponer en el mercado estos espectáculos que nosotros representamos. Sí, no sé exactamente cuál es la diferencia. Vamos a ver, tampoco son espectáculos que nosotros llevemos en exclusiva, porque claro, eso es una gran responsabilidad. Es decir, estas compañías que yo he citado también se encargan de
representar y distribuir sus espectáculos y nosotros les ayudamos, pero con esta línea empresarial, digamos, de una agencia de distribución que de hecho tiene un CIF distinto al de Picor Teatro, aunque también es verdad que distribuye los espectáculos de Picor Teatro. No sé si aclaro la pregunta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que se entendían a ver si vosotros personalmente ayudabais o dabais ayudas para que se desarrollaran este espectáculo, o en este caso lo que hacéis es digamos que una representación, o sea, una comercialización de esos espectáculos, aparte del de Picor. Exacto. Con uno de los temas que veo que ha salido más en la conversación y sobre todo por parte de Roberto, ¿no? Que es ese déficit que comentáis que tiene el sector a la hora de generar una demanda, ¿no? Yo os iba a preguntar si verdaderamente la sociedad, más allá de esto, había una demanda de cultura de verdad por parte de la sociedad, o es un tema que hay que trabajar, ¿no? Pero muy relacionado con esto, que es un tema también, ¿se sabe vender el sector cultural? Es decir, ¿somos conscientes el resto de sectores de todo lo que puede hacer la cultura por el resto de sectores? Por nosotros y nosotros no. ¿Hasta qué punto la cultura es importante para el desarrollo económico, social, incluso medioambiental, si queréis, ¿no? de un país? ¿Sabéis venderos? Bueno, yo diría, sobre todo ahí, lo que diría yo es lo que comentaba Roberto. Uno de los grandes problemas es que nuestros clientes, yo no digo casi exclusivos, pero esa gran dependencia de las administraciones públicas. Entonces, sabemos vendernos, pero tú sabes, hay una oferta brutal pues si hablamos, por ejemplo, de espectáculos teatrales, hay una oferta brutal y hay una limitación de compradores que son las administraciones. Qué bueno sería que de repente pudiéramos ser más autosuficientes en el sentido de poder vender nuestros espectáculos, como decía Roberto, muy bien dicho, nuestros espectáculos al público. Poder ir a taquilla, que normalmente eso lo pueden hacer sobre todo las grandes productoras comerciales, ¿no? Yo creo que nos sabemos vender, no lo sé, ahí lo estamos intentando a capa y espada. Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Uno, la sociedad no tiene interiorizada la cultura como valor, como pilar fundamental, ¿no? Y eso no es responsabilidad solo del sector cultural, eso es una responsabilidad que afecta a toda la sociedad. Esto por una parte, porque tú estás cerca en tu vida de lo que crees, ¿no? Y si dentro de ti no está la cultura como uno de los esenciales, no vas naturalmente a acercarte a ello. Esto por una parte. Y por otra parte, vender supone una inversión. O sea, las empresas que venden muy bien invierten mucho en vender. Los proyectos culturales parece que se hacen con 1.500 euros y no. Los proyectos culturales son, iba a decir caros, no, es que valen mucho más. Y aquí hay dos puntos de responsabilidad. Uno, en el propio sector, que presupuesta fatal sus proyectos, porque, como decía Iranzu, hay tanta ilusión y tanta vocación que se presupuestan fatal. Y otra, que el ámbito público, que es el que tiene responsabilidad para con las artes y la cultura también, entra en el juego de que los proyectos valen 1.500 euros. Y por lo tanto nunca hay oportunidad de invertir en la venta como se hace en otros sectores. Y luego, un tercer guión, y es que en el sector cultural también hay mucha parte de elitismo
Y muchas veces, desde el propio sector cultural, no nos interesa que se entienda lo que estamos haciendo, ¿eh? Que esto también es algo que deberíamos de mirarnos. O sea, que hablamos raro no siempre porque no nos estamos dando cuenta. No sé si Irán, si luego ya voy yo. Sí, no, yo por mi parte decir eso, pues que sí que veo, igual que Irene, ¿no? Pues eso, que hace falta un acercamiento a la ciudadanía. Creo que esto viene también desde el ámbito educacional, ¿no? Que no se valoran las inteligencias múltiples, sino solamente la lógico-matemática, y esto ya conlleva que hoy en día pues también pues bueno, no se considere la cultura y el arte, ¿no? como un valor fundamental. Pero aún así creo que la pandemia también ha hecho que al menos que reflexionemos sobre ello. No sé si integrarlo del todo. Y yo creo que, bueno, que sí que nos vendemos bien. Bueno, ahí vamos, poco a poco. Y bueno, yo creo que demanda últimamente también está viendo. O sea que yo, bueno, por mi parte, tanto por Arguía como la galería, ¿no? Como por trabajos de exterior, últimamente se está fomentando bastante, ¿no? Y creo que también muchas veces en este sector funciona mucho el boca a boca, ¿no? Y con lo que haces, ¿no? De ahí van saliendo otras cosas y bueno, no, igual sí, quizás tenemos más complicaciones que otros sectores, pero ahí vamos poco a poco y bueno, seguimos aprendiendo. Roberto. Sí, el mayor esfuerzo en general para las empresas del sector cultural es el comercial. En general, producir, lo que producimos lo sabemos producir bien, al cabo del tiempo lo manejas bien y el mayor coste es el de comercialización, ¿no? Ahí, y bueno, en nuestro caso además, si te mueves desarrollando propuestas desde las artes, la cultura y la creatividad en contextos no artísticos, no siempre es lo más fácil, ¿no? Si estás siendo en lógicas donde no hay artefacto, donde no hay la obra de arte entendida en sentido tradicional, esto es un poco más complejo. Lo que pasa es que es como todo, tienes que encontrar tu espacio, tu nicho, etc. Por eso hay dos cuestiones que me parecen muy relevantes. Una es que muchas veces no encontramos el público adecuado porque no tenemos el foco adecuado en las organizaciones. Una de las cosas que nosotros vemos cuando hacemos programas precisamente de formación de emprendedores o incluso de directivos en el sector cultural y creativo es que las organizaciones culturales tienden a ser muy multiservicios y queremos abarcar muchas cosas y muy diferentes y perdemos foco, ¿no? Y la importancia de tener un foco claro. Y cuando tienes un foco claro, cuando sabes qué necesidad quieres cubrir, a quién prioritariamente, esto es mucho más fácil trabajar con la demanda, porque sabes a qué demanda prioritaria quieres llegar. Cuando pierdes foco, esto es muy complicado. Y este es un problema muy general, no solamente del sector cultural, sino en general de las organizaciones de servicios. Y la segunda cuestión es que, en general, las entidades públicas están poniendo, y es de agradecer, mucho empeño en fortalecer el emprendimiento y en reforzar y consolidar las organizaciones de los sectores culturales y creativos, en consolidar la oferta. Pero el gran problema está en la demanda. Es decir, oferta hay bastante. Oferta, como en todos los sectores, hay muy buena, hay regular y medio pensionista. Pero oferta hay. El gran problema es consolidar la demanda y ahí sí que hace falta un apoyo público para el trabajo de la demanda. Tenemos que ampliar la demanda, diversificar la demanda y cualificar la demanda. Yo esto lo machaco mucho. Esto significa que hay que conseguir más público, hay que conseguir un diferente tipo de público, es decir, tenemos que incorporar públicos diferentes, no solo los públicos tradicionales. El público cultural ya no está solo en los teatros, creo que algo también, Miguelón ha hecho referencia a eso, etc. El público cultural también está en la empresa, el público cultural también está en otros lugares. Y luego hay que cualificar esa demanda, porque aunque suena raro, tenemos que conseguir un público que valore más lo que hacemos y por tanto esté dispuesto a pagar más por lo que hacemos. Y si está dispuesto a pagar más por lo que hacemos, nuestras organizaciones serán más viables.
serán más estables, podrán aportar también más valor económico y más valor social. Entonces, al final hay que pedir que se aborde el trabajo de la demanda. Una demanda que ha cambiado mucho, no solamente por las cuestiones de digitalización, sino porque ya no solamente son audiencias, son comunidades, son redes, tienen comportamientos diferenciados, a veces muy segmentados, a veces muy de nicho. Bueno, ha cambiado y yo creo que ahí es un reto muy importante, encontrar foco y encontrar ese valor diferencial que tiene que tener nuestra propia oferta para un público determinado. Y luego hay cosas que podemos cubrir el sector privado y hay cosas que el sector privado no puede cubrir, porque nuestra obligación es que nuestras organizaciones generen la rentabilidad suficiente que nos permita nuestro propio desarrollo y nuestra propia consolidación. Y la generación de empleo estable, la generación de empleo de calidad, y tener buenas remuneraciones y tener un impacto, como digo, económico y social, ¿no? Entonces, ahí habrá cosas que el sector privado no puede cubrir y que tiene que cubrir el sector público. Pero hay una responsabilidad con respecto a la demanda que debería ser el gran reto a trabajar colectivo, ¿no? Ha habido experiencias muy potentes en otros lugares, por ejemplo del Estado, de impulso casi en masa de emprendimiento creativo, pero que prácticamente estaban dependiendo de un gran financiador y que en el momento en que ese programa cierra, empiezan a hundirse las empresas. Entonces, igual que hay que diversificar los riesgos en nuestras organizaciones y tenemos que depender de cuantos, es decir, depender de pocos, perdón, no depender de pocos, sino depender de muchos, y esa es una cuestión básica para la viabilidad, es que tenemos que trabajar intensamente el mercado de demanda. Si no, por tanto, junto a programas de fomento al emprendimiento en la oferta, tendría que haber programas de fomento de la demanda para que esa oferta se consolide y sea estable a lo largo del tiempo. Ok, pues muchísimas gracias. La verdad es que bueno, podríamos seguir debatiendo, además un debate muy interesante. Estamos llegando ya casi a las 12:30, que era lo que estaba previsto, así que nada, simplemente en nombre de Álava Emprende y de las instituciones que lo lideran, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco a través de Vicaragua y Fundación Vital, daros mil gracias a los cuatro por compartir vuestra experiencia, por contarnos un poco también vuestras inquietudes y nada, decir a todos los espectadores que están ahí que tenemos activo un concurso de ideas emprendedoras hasta el 25 de marzo, se pueden presentar y que lo son para proyectos culturales, ¿no? A lo largo de estos 18 ediciones que llevamos ha habido más de uno de estos proyectos culturales que han surgido aquí, así que animar también a esas personas emprendedoras que pueden estar pensando en emprender en el ámbito cultural, a que se presenten también al concurso Tu Vida Cuenta de Álava Emprende. Sin más, mila esker y esperamos que seguiros viendo y hablando de emprendimiento y de cultura, que será siempre muy buena señal. Gracias. Ricasco. Hasta luego, gracias. Agur.